Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque los senadores Rubio, Agassi y Loriel han dado respuestas a algunas afirmaciones que se han escuchado en sala. Primero, el senador amigo Lacalle habla de la administración de la prosperidad. Bueno, es evidente que cada partido político tiene sus propias ideas y normalmente aparece arriba de la mesa este tema porque aprovechando de la prosperidad se debió haber tomado algunas medidas que puedan estar en el programa del Partido Nacional o en el programa del Partido Colorado. Nosotros administramos la prosperidad en función de nuestro propio programa. Y desde ese punto de vista, los resultados son más que elocuentes, extremadamente positivos. La mejora en el empleo, en la formalización es absolutamente indiscutible. La mejora en términos sociales de pobreza, de indigencia. Y cuando digo pobreza, en otros tiempos, en la década del 90, también se bajó la pobreza. Pero nosotros tuvimos que bajarla después de la crisis del 2002 de 40% a 12%. Y ese no es un elemento menor. Pero además volvimos a ser el primer país en América Latina en términos de distribución del ingreso. El índice de Gini, que así lo marca, y que países como Chile está arriba del 50%, Brasil arriba del 50%, bueno, Uruguay el máximo que había llegado era 0,46, bajó a 0,38. Estamos en el primer lugar en América Latina, todavía muy lejos de aquellas redistribuciones que se hacen en Europa, sobre todo por la vía impositiva y del gasto público. Porque el Gini de los países desarrollados, antes de impuestos, es relativamente parecido a los nuestros. El gran cambio es después de impuestos, después que se usa el impuesto a la renta en Europa, sobre todo en los países nórdicos, pero también en Alemania, en Francia y en España, ahí es donde baja considerablemente la distribución del ingreso. El segundo elemento presentado tiene que ver con que el gasto público, si yo propongo la baja del gasto público, soy prudente y serio. Si yo propongo el aumento del gasto público, bueno, soy inflacionario, no entiendo de la vida, despilfarro. El senador Rubio decía que el coeficiente del gasto público, que estaba en alrededor de 29-30%, sigue estando en 29-30%. El gran cambio se da dentro del gasto público. Y es el gasto social. El gasto social, que era en el 2004 del 19% del producto, en el 2005, pasó a ser el 24%. Y ahí está el MIDES, ahí está el 4,5% para la educación, ahí está el FONASA. Bueno, estos son logros que tienen que ver con nuestro programa, que no son menores de ninguna manera, y que estuvimos enfrentando problemas sociales muy serios que todavía existen, pero que hemos mejorado sustantivamente. El senador Lacalle decía que el senador Curiel era el más ideologizado. Yo contestaría de la siguiente manera: yo no soy neutro, yo tengo mi ideología, pero hago un gran esfuerzo de objetividad. Yo cuando digo que el déficit fiscal no genera inflación, es porque hice una correlación de muchísimos años, me acuerdo de la última, entre la segunda mitad de los 70 y principios de los 80, en que no había déficit fiscal y había inflación. Al revés. El Fondo Monetario, que en sus políticas yo no comparto, tiene un centro de investigaciones de primerísimo nivel y que tiene trabajos muy buenos. Comparta yo no, pero tiene trabajos muy serios.
nunca pudo demostrar en los hechos, en la realidad, un país donde el déficit fiscal haya originado inflación. No es menor lo que estoy diciendo. Yo estaré ideologizado, pero no me digan que el Fondo Monetario está en la misma ideología que yo, ni mucho menos. Entonces, desde este punto de vista, Europa, Estados Unidos ha tenido un nivel de déficit fiscal de 2 dígitos, sin inflación. Entonces, desde este punto de vista, yo contesto con elementos propios, con la objetividad de la realidad. La inflación no siempre es mala. Vamos a decirlo claramente. Hoy el Banco Central Europeo se fija una meta de 2% de inflación porque no la consigue. Está en menos de 1% la inflación en Europa. Y lo que quieren es que haya un poquito de inflación para que se mueva la economía, para que haya más demanda y que puedan atender el empleo. Yo, honestamente, creo que muchas veces en estos elementos que yo llamo ideológicos, yo por lo menos cuando analizo el gasto público lo hago fundamentalmente para atender los temas sociales que hemos resuelto, que hemos avanzado, y para atender el empleo. Yo leo todas las semanas a Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Y él es el que habla de los obsesivos sobre la inflación. Porque a veces la inflación es relativamente baja, a veces es 2, 3, 4%. No es preocupante, ¿no es cierto? Pero están los fundamentalistas que vienen y le dicen, mire, lo que tiene que hacer es cuidar la inflación. Y para cuidar la inflación toman medidas de restricción del gasto público que termina afectando el empleo. Entonces, mi tema, cuando yo digo, yo quiero regular la inflación, la quiero controlar, no quiero que haya inflaciones altas de ninguna manera, pero estamos en un dígito. Y en un dígito nosotros hemos conseguido que no se afectaran los niveles de inversión y que no se afectaran los niveles de salario y de jubilaciones. Entonces, desde ese punto de vista, quería explicitar, estas medidas no son medidas de fondo, son medidas paliativas. ¿Para qué? Para no llegar al 10%, para influir sobre las expectativas. Pero con estos niveles de inflación, lo que me importa es que el empleo no desmejore. El punto clave entre inflación de 1 dígito y empleo es empleo. Cuando yo llegue a inflaciones de 2 dígitos, de pronto voy a tener que modificar la actitud en términos de prioridades de la política económica. Pero mientras estemos en estos niveles y consigamos rebajar la inflación con este tipo de medidas que se están planteando, como los acuerdos de precios, que son transitorias, o las exoneraciones impositivas, bienvenidas, porque no se afectan los niveles de empleo, que es un tema relevante y que es el factor central de la distribución del ingreso y de las mejoras sociales que hemos conseguido en los últimos años. Gracias, presidente. Va a votar en general el proyecto de ley. Se está votando. En 29 afirmativa. El Senado ingresa a la discusión en particular del proyecto. Tiene la palabra el senador Rubio. Hay una moción para suprimir la lectura del proyecto. Se está votando. En consideración el artículo primero. Se está votando. 29 en 29 afirmativa. En consideración el artículo segundo. Se está votando. 29 en 29 afirmativa. Se va a votar el artículo tercero. Se está votando. 29 en 29 afirmativa. Se va a votar el artículo cuarto. Se está votando. 29 en 29 afirmativa. Se vota ahora el artículo quinto del proyecto. Se está votando.
29 en 29 afirmativa. Se va a votar el artículo 6º. Se está votando. 29 en 29 afirmativa. Ha quedado así sancionado este proyecto de ley, que será comunicado al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación. Para una cuestión de orden, tiene la palabra el senador Viera.